Bueno, yo agradeceros a todos el haber venido, ¿no? Porque es importante expresar, pero también es importante poder oír, no solo hablar, también oír. Y sobre todo, y no solo los que estáis aquí, ¿no? Porque es muy curioso esa parte de que hoy en día, como tenemos todo lo online, lo internet y esto, ¿no? Pues eso, hay gente que te dice, oye, me he pasado una etapa muy difícil yendo todos los días contigo a la playa. Y yo digo, pues si yo no salgo de la habitación, siempre estoy desbloqueando conflictos. Y se ponen el iVoox o se hacen una grabación y se la ponen y se la llevan, ¿no? También agradecer a esa gente que no está aquí, que es posible que ni la conozca en toda la vida ni me escriba nunca, pero que está ahí. Y para mí es muy importante toda la gente, porque para mí es muy importante poder expresar el mensaje. Sí que es difícil y al principio me costó un poco esa parte de que alguien te escuche sin saber que te escucha. Esa es una parte difícil. Es como con los libros, ¿no? Cuando escribes los libros, pero no sabes a quién va dirigido. Y de repente pasa uno por la calle, mira el libro, le gusta, y lo compra y te lee. Y bueno, si se comunica contigo sí, pero si no, nunca. Pero la energía se mueve. Y eso es lo más importante, que la energía se mueva. Bueno, a mí me apetecía mucho hablar de la educación emocional. Bueno, primero hablar de ellos dos, de Raquel y de Tomás, que bueno, son los que... Y Mindalia también, porque ellos siempre están ahí cuando los necesitas. Eso es muy importante para nosotros. Hola. Y ellos dos son los que ha hecho posible, junto a Marta, ha sido posible que todo esto se pueda realizar, que hoy estemos aquí, gracias a ellos. Y gracias a ellos porque creen en lo que estamos haciendo. Es un trabajo de muchos años y tenemos un grupo de gente además muy bonita y que se interrelaciona entre ellos, de otras zonas de España, y se juntan, la verdad es que muy bien. Y estoy verdaderamente contento cómo se va expandiendo todo esto. Incluso ahora, por ejemplo, en octubre me voy a Orlando, que tengo un congreso, y luego me voy a Ámsterdam también, sí, que tengo otro congreso también, para mujeres emprendedoras hispanas. Y de verdad que estoy muy contento con toda la experiencia que estoy viviendo con todo esto. Y el poder ayudar a muchísima gente, igual que yo empecé ayudándome a mí y otros me ayudaron a mí, porque esto es una cadena que no para. Yo sé que estamos en una época difícil, porque cualquier cosa. ¿Qué queréis saber? ¿Cuál es la torre más alta de España? Coges el móvil, enchufas Google y buscas la torre más alta de España. ¿Cuántos habitantes tiene Valencia? Tenemos tal cantidad de información que es increíble. Yo no lo veo mal, El problema es que lo que veo es un gran desequilibrio entre lo que es la mente y el pensamiento y lo que es el sentimiento. Porque podemos pensar, podemos alcanzar cosas increíbles. Yo recuerdo los primeros móviles con una batería así, y hoy en día la batería es así y así de anchita. Es increíble y dura semanas, o por lo menos días. Y es increíble cómo va todo de rápido y cómo la información va súper rápida. Es increíble que antes, para seguir a alguien tenías que ir detrás de él, y hoy en día para seguir a alguien tienes que seguirlo con el me gusta, no tienes que seguirlo físicamente, y uno dice que lo sigue. Pero seguimos teniendo una asignatura pendiente que muchísima gente tiende a esquivar, y tendemos a esquivar para no tener que aclarar cosas. Buscamos información en muchísimos sitios, buscamos qué es lo más adecuado, que eso es lógico, que busquemos lo más adecuado. Pero cuando buscamos lo más adecuado no sabemos buscar. Porque, como decía Tomás, la ubicación, ubicarse significa
partir de dentro de ti, de donde estás, con tus miedos, con tus inseguridades, con tus vulnerabilidades, con tu sensación de incapacidad, con lo que sea. Cualquier sentimiento vale, sea negativo, sea positivo, sea el que sea. Cualquier sentimiento vale para aprender a relacionarnos emocionalmente. Pero nuestra cultura es una cultura de rechazar las emociones negativas y hacer lo posible por sentirse bien. Hacemos un gran esfuerzo por sentirse bien. Incluso a veces hasta ignoramos los conflictos emocionales difíciles que tenemos, los ignoramos o procuramos que si nos saludan desde la otra acera, procuramos mirar a otro sitio, no sea que nos saluden y nos toca estar con ellos, porque no los queremos. Queremos estar bien. A veces cuando vienen al centro la gente me pregunta, es que yo quiero estar bien. Yo digo, pues vas por mal camino. ¿Cómo se te ocurre querer estar bien? ¿A quién se le ocurre querer estar bien? Esto es una parte importante de la educación emocional. Querer estar bien es un problema. Querer estar bien significa alejarse de donde estás. Si te alejas de donde estás, no puede haber un verdadero cambio. Porque si yo ahora estoy con mis miedos, mis inseguridades o lo que sea, con mis experiencias emocionales, con mis interpretaciones emocionales, con mi código personal de lo que he vivido, pues eso es la suma de todo lo que he ido viviendo hasta ahora. Si yo quiero estar bien, es como que no acepto el aprendizaje de lo que tengo que aprender de las situaciones que he vivido. Si me siento angustiada, tendré que ver por qué me siento angustiado y entrar dentro de la angustia, para aprender de la angustia, porque os juro que se puede aprender de la angustia. Se aprende del miedo, se aprende de la inseguridad. Simplemente porque cada elemento emocional corresponde a nuestra parte de niño. Si queréis conectar con vuestro niño, con vuestra parte emocional, tendréis que hacerlo a través de la emoción que tengáis. No importa que sea negativa, no tiene la más mínima importancia, pero la cultura que tenemos no es esa, ¿eh? La cultura que tenemos es evitar problemas con nuestros padres, evitar problemas con nuestros amigos, evitar problemas con nuestras parejas, evitar problemas. Pero cuando evitamos problemas, lo hacemos única y exclusivamente y no elegimos, porque no se puede elegir. Uno no puede elegir no evitar problemas. Uno puede elegir cuando tiene educación emocional. La educación emocional en sí es el mecanismo que nos permite aprender de las situaciones. ¿Cómo puedo aprender del miedo? ¿Cómo puedo aprender de la inseguridad? Y ese es mi trabajo. Y mi trabajo es enteramente vivencial. Yo no hablo absolutamente nunca hablo de cosas que no tengan que ver con lo que yo vivo. Yo solo expreso mi experiencia. ¿Y cómo podemos aprender de los conflictos emocionales? Bueno, podemos aprender, esto es como las matemáticas, podemos aprender si sabemos acoplar la fórmula adecuada. Si un hijo, le dices a un hijo que haga la cama y el hijo no hace la cama, pues los adultos piensan que el hijo debería de hacer la cama y no la hace. El adulto entiende que el adulto lo único que quiere es que el niño esté bien, esté feliz. Y como quiere que esté feliz, le obliga a hacerse la cama, porque hacerse la cama sería un síntoma de que es feliz, de que es más feliz. Pero tenemos un problema, que el adulto no está conectando con el niño. Si el niño no hace la cama será por algo, pero el adulto no se puede preguntar por qué el niño no hace la cama, porque el adulto no sabe preguntarse por qué no hace la cama el niño. El adulto solo sabe decirle lo que tiene que hacer. El adulto no sabe, y no voy en contra del adulto, es una experiencia que he puesto como podría hacer cualquier otra experiencia. El adulto no sabe sentir al niño, sino que al adulto
el adulto reacciona viendo que no se le hace caso y que no se cumple con lo que se tiene que hacer. Es un síntoma sencillo de cómo funciona la falta de educación emocional. Fijaros, no es lo mismo que el adulto se centre en ese punto en el que tiene que hacer la cama para estar bien, tiene que hacer las cosas que toca hacer. Y está cerrado en ese punto, y es lo que hablábamos de las matemáticas. ¿Qué es la educación emocional? Bueno, la educación emocional es colocar la fórmula o la ecuación adecuada para dar el resultado adecuado. Y entonces la clave no está en hacer la cama. No. La clave está en la relación entre ellos dos. Si el adulto no entiende al niño, no se puede generar una comunicación. Si no hay comunicación, no se puede saber lo que está ocurriendo. Porque el adulto piensa que tiene la razón. Y cuando el adulto piensa que tiene la razón, el niño se siente desvalorizado. Se siente que lo que él, como él está funcionando, no se le escucha, no se le oye, no se le entiende. ¿Cómo vivo yo esa situación? ¿Cuál es mi experiencia? Cuando yo conecto con el niño, cuando conecto, por ejemplo, con el adulto, lo que noto es la necesidad de que el niño esté bien, que es lo que hablábamos antes, la necesidad de que pase pronto esa situación o de rebeldía, o hormonal, o del tipo que sea, o las reacciones que sean absurdas que tiene el niño, porque lo que se quiere es una estabilidad y que todos estemos bien. El niño está en una situación, cuando yo lo siento, es sentir, no pensar. Cuando yo siento al niño, y el adulto también lo puede hacer perfectamente, cuando yo siento al niño, lo que noto es que el niño hace un esfuerzo tremendo por hacer algo que no sabe ni lo que es. No entiende ni él mismo por qué no hace la cama. Pero hay un sentimiento que le impide hacer la cama. Para que la cama se hiciera, habría que tener una relación entre el niño, el adulto y el niño tendrían que relacionarse. Porque si ellos no se relacionan, no es posible. No existe. Si no hay una relación, no existe. No existe una posibilidad de que el adulto ayude al niño, porque el adulto ya pasó por no hacerse la cama antes. Pero el adulto no puede bajar. ¿Sabéis por qué no puede bajar? Porque los adultos hemos perdido, en muchos casos, la capacidad de conectar con nuestro niño, la capacidad de ser niños. Nosotros no somos adultos, nosotros somos niños y adultos. Nosotros tenemos una parte emocional y una parte mental. Nosotros tenemos una parte de sentimiento y una parte de pensamiento. Y no se puede dividir, no se puede cortar, como el queso, no se puede. Va todo junto en el mismo paquete. De hecho, cuando tengo que definir en un curso, en uno de mis cursos, cuando yo defino qué es una situación conflictiva, yo les digo, la situación conflictiva es la distancia que hay entre tu adulto y tu niño, entre lo que piensas y lo que sientes. Si piensas que todo está bien y por dentro no sientes eso, tienes un grave conflicto. Cuanto mayor sea la desconexión, mayor será el problema. Tenemos que aprender a reconocer ese niño. Yo sé que hay muchos libros, sé que hay muchas historias, sé que hay mucha información, demasiada información, pero hay demasiada información. Yo recuerdo una vez en un curso había un médico y me dice, tengo una amiga que tenía una enfermedad un poco rara. Lo primero que hice fue entrar en el Google y buscar la enfermedad. Y un médico era incapaz de valorar equilibradamente una información, porque en el Google hay tal cantidad de información que ni una persona que está acostumbrada a entender
el sistema médico puede entender el sistema médico. Puede ser en otros ambientes, puede ser a nivel industrial, a nivel de ingenieros. La información es increíble, a nivel de plantas, de animales, de esto, de aquello. La cantidad de información es tan increíble que no se puede codificar. ¿Y por qué no se puede codificar la información? La información no se codifica porque toda palabra, toda acción conlleva una emoción. Porque decir imbécil puede ser un insulto, decir imbécil puede ser algo de llamar la atención, de dar una nota, o decir imbécil puede ser algo agradable, incluso con una sensación de risa, de chiste, porque depende del contexto, depende de la persona, depende de la interacción de las dos personas o de los dos elementos que haya de una parte o de otra. Todo depende de la emoción. Vivir la vida literalmente como una estructura mental no nos va a funcionar. Nunca nos funcionó y seguirá sin funcionarnos. Y tenemos que aprender educación emocional, porque la educación emocional nos ayudará a ser más nosotros mismos, a entendernos emocionalmente, no mentalmente. Y llegamos a tal extremo, pero es increíble, ¿no? Que yo creo que te quiero, por ejemplo. ¿Cómo que crees que me quieres? O me quieres o no me quieres, pero no puede ser creer. En el sistema emocional no existe la creencia. La creencia será en una teoría, la creencia será en una idea, pero no en una emoción. El mundo emocional no tiene nada que ver. Cuando yo vengo aquí a dar una charla, yo no sé la charla que voy a dar. Y no sé la charla porque necesito sentiros. Yo no sé la gente, yo no adivino qué gente va a venir aquí. Y para otros, el concepto sería: ¿vas sin tener nada preparado? ¿Y si no te sale? ¿Y si hay algún problema y no recuerdas algo? ¿Y si te quedas en blanco? No, es que el problema está cuando tú quieres hacer esfuerzos en una dirección para conseguir un objetivo, pero yo no quiero conseguir nada, yo solo quiero comunicar. Pero la mejor forma de comunicar es sentiros. ¿Y cómo puedo sentiros? Para sentiros necesito limpiar el cristal, porque yo oigo voces, pero no veo. Solo está el cristal sucio. Oigo voces. Yo creo que hay 3 mujeres ahí detrás del biombo y 2 chicos, me parece, pero a lo mejor los 2 chicos tienen la voz más clara que ellas y son chicas en vez de chicos, porque yo no los veo, solo creo. Y entonces tengo que limpiar el cristal. ¿Y qué significa limpiar el cristal? Bueno, limpiar el cristal significa que nosotros nacemos en un entorno, aprendemos una forma de actuar, hemos heredado una serie de cosas, hemos adquirido, porque distingo lo heredado de lo adquirido. Para mí lo heredado es transmitido bien biológicamente o bien a nivel de la herencia familiar, emocionalmente también. Lo adquirido lo entiendo como el entorno, o sea, no como la familia, sino como el entorno. Tú estás en un entorno, aunque estuvieras encerrado en una habitación, no tuvieras contacto con nadie, pero todas las tardes ves dibujos animados por la televisión, la información de los dibujos animados irían en la dirección de lo que en ese momento esté funcionando. Un tipo de dibujos, otro tipo de dibujos diferente, que va según la época, es distinto. En mi época los dibujos eran pocos y en vuestra época o en la época de ahora, pues Bob Esponja, no sé qué, son distintas cosas. El pececito ese que había antes también, no me acuerdo cómo le llamaban, Nemo, bien, sí, son distintos estímulos para distintos niños de distintas épocas, y todo eso genera una estructura y genera un mecanismo final que es la creencia. Es decir, creemos. Y uno cree que este vaso es bueno para esto. Hola. Cree que
que esto le irá bien, o cree que es lo mejor, o cree la creencia. La creencia es como el catalizador final de todo, lo heredado, lo adquirido y la propia creencia. Y todo eso lo tenemos ahí dentro. Hemos ido aprendiendo de pequeños o a depender de la madre, a depender del padre. En un rincón, en un pequeño rincón, estamos nosotros con nuestra propia pureza esencial. Pero eso está en un rinconcito, casi ni se ve, casi está debajo de la alfombra. Y luego está lo que adquirimos de fuera, de la familia, del entorno. Y las ideas, los que yo creo que no me quieren por esto, genero una creencia. Y con ese mecanismo salimos a la calle. Esto es lo que ensucia el cristal. ¿Sabéis por qué ensucia el cristal? Porque se parte de un gran error. El error número 1 de la educación emocional, bueno, no por la educación emocional, sino el error número 1 por no utilizar la educación emocional, es depender de los demás. Es decir, cuando una persona, emocionalmente me refiero, lógicamente cuando uno es pequeño depende de sus padres. Pero por el tiempo, el adulto debería de enseñar al niño a aprender a gestionar sus propias emociones. Es decir, si un niño tiene miedo, el adulto se sienta al lado, empieza a sentir, a conectar con la otra persona, con el niño, empieza a sentirlo, empieza a notar las sensaciones que sentimos todos. Yo no soy nada especial, yo soy igual que vosotros, lo único es que yo me lo creo y vosotros lo dudáis. Cuando de repente sentís la necesidad de hacer algo, pero luego igual, no sé. Bueno, tampoco creo que sea así, no sé qué. Y entonces paramos y continuamos con lo de siempre. Pero la sensación es continua, la tenemos ahí. Todo el mundo lo tiene ahí. Entonces, cuando conectas, cuando sientes esas sensaciones con el niño y empiezas a entender al niño, porque el adulto antes ha sido niño, y cuando empieza a trabajarse emocionalmente, empieza a recordar su niño y empieza a sentirse por dentro. Y cuando uno empieza a sentirse por dentro, puede sentir a los demás. Entonces, cuando notas que el niño es capaz de coger las llaves del coche y tirárselas a su padre por la ventana del tercer piso, y el adulto dice que este crío es que es tonto, ¿qué le pasa? Tirando las llaves por la ventana. Si conectas con él, entenderás por qué tira las llaves por la ventana. ¿Qué es lo que está pidiendo? Porque el niño no sabe pedir. El niño no es un adulto. El niño no te va con un pliegue y te dice, papá, mira estas observaciones que yo no estoy de acuerdo con ellas, y te las deja ahí encima. Eso no puede hacerlo el niño. El niño lo hace visceralmente. ¿Quieres comer? No me da la gana. Anda, toma algo. Que no, ¿vale? Aunque se esté con ganas de comer, está en rebeldía, lo que sea. Y por eso nos sentimos solos muchas veces, porque no limpiamos el cristal. Porque no es una cuestión de... Es como las grandes fincas, las grandes edificios, ¿no? Que hay 2.000 personas dentro del edificio y no se conocen. Esto es lo mismo. O sea, todo tiene que partir de nosotros mismos. No me lo he inventado yo, esto funciona así. Tiene que partir de nosotros mismos. Y partir de nosotros mismos significa que tengo que empezar por mí mismo. Que si yo no aprendo a quererme, yo no puedo querer, porque no puedo querer, puedo depender, pero no querer. Generaré dependencias o lo que sea. O si yo no aprendo a sentirme yo, cuando yo siento al exterior, cuando yo siento a alguien de fuera, lo que hago es interpretar respecto a mis conflictos. Porque yo, si no me siento bien conmigo, yo no puedo ser neutral para ver lo que está ocurriendo frente a mí. Con la educación emocional que nosotros trabajamos, lo que hacemos es acceder a esa parte emocional, enseñar a la persona los recursos y el potencial que tenemos en nuestro interior
con nosotros mismos, nada más. No hace falta nada, absolutamente nada, para empezar a ubicarse dentro de uno mismo, para empezar a entenderse dentro de uno mismo. Y a partir de ahí lo que uno haga da igual, no es problema. A mí, sinceramente, sé que estamos en una época en que la espiritualidad, las grandes, o sea, la gente quiere, no sé, cosas increíbles. Y a veces nos dejamos las cosas más sencillas. La personalidad, algo increíble. Tomarse una cerveza, el que se quiera tomar la cerveza. El que sea vegetariano y no quiera tomar cerveza, porque no pasa nada. Pero es una forma de expresar. La sencillez, el pasear, el coger de la mano, el sentarse, el estar atontado. En mi época, el atontado, yo era un atontado. Yo era ingeniero atontado. Un ingeniero atontado. Claro, porque antiguamente, y incluso a veces, hoy en día también, claro, si uno es un poco bobo, dile que no estoy. Si está un poco bobo, pues es un poco bobo, porque mira, tropieza, es que no se da cuenta, es que este niño, es que es de miedo, no se está conectando dentro. Si se conectara dentro, se vería, o incluso con las personas que parece que no hagan nada, mira, no se levanta nunca, ahí está sentado en el sofá y no hace nada. Y tú entras dentro y lo único que notas es una lucha tremenda entre una parte que quiere salir y otra parte que empuja para no mover, por miedo. Entonces sí que se mueve, pero no lo ves en el sofá, claro, son planos distintos. ¿Pero con quién hablo? ¿Con el de fuera? Y le digo que no vale, eso no es la realidad. Quiero entrar dentro, notar las sensaciones. Quiero sentir a la persona, cómo es, cómo se siente, que sepa que le podemos acompañar. Y trabajamos la educación emocional en general, y luego estaría el método DIP, que el método DIP es directo a conflictos, porque a veces las personas no pueden trabajar por ellos mismos, porque hace falta un trabajo. Una persona que haya tenido grandes conflictos no puede empezar a conectar o a sentir cosas dentro de él, solo sentirá que caos. Cuando abres la puerta, lo primero que sale es lo que hay contenido ahí dentro durante años. Es como si abrieras, no sé, la pirámide de Keops, a saber lo que hay dentro. Y a veces hay menos de lo que parece. Lo que pasa es que nos asusta tanto que creemos que el monstruo es increíble. Y el monstruo somos nosotros mismos, con nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras cosas. Yo no concibo la vida sin educación emocional. No concibo ni tan siquiera respirar sin la educación emocional. El hecho de sentir nos permite entender el mundo desde otro punto de vista. Si no solo vemos un mundo que nos ataca, o un mundo que tenemos que atacar, o un mundo que nos ataca, o una actitud que nos tenemos que defender. Y somos mucho más. Somos un potencial inmenso, un potencial increíble, ilimitado. Pero si queréis saber cuál es vuestro potencial, tendréis que liberar conflictos internos, porque estamos demasiado acostumbrados a creer que un bloqueo, que un conflicto es algo negativo. No hay nada negativo en un bloqueo o en un conflicto. Cuando yo siento o he sentido miedo, conecto con el miedo. Siento, localizo físicamente dónde está el miedo. Eso es educación emocional. En la garganta, la expresión y la comunicación. En el pecho, la afectividad. Pero entro dentro de mi sensación y empiezo desde mi sensación a la emoción, de la emoción al sentimiento. Del sentimiento me viene una imagen del conflicto. Y de la imagen del conflicto puedo generar un diálogo con el niño, con mi niño, para liberar ese conflicto.
No os voy a decir que sea fácil. De hecho, esa primera fase es la más difícil que existe. Por eso a la gente le cuesta. Y la gente tiende a esquivar. Por eso muchas veces la gente tiende a meditar antes que a trabajar la personalidad. Porque es una etapa difícil, no es fácil. No es fácil porque estamos acostumbrados a una estructura y entonces pasar a la otra estructura nos cuesta mucho. Dejar la maleta ahí, soltar la maleta para ir a otra, nos cuesta muchísimo. Y buscaremos las 1000 justificaciones. No termina de gustarme esto, o está demasiado lejos, o es muy pesado eso, o la habitación no me termina de gustar, cualquier cosa. Pero ¿sabéis lo que pasa en la vida? Pues que las cosas se repiten. Y cuando las cosas se repiten, tenemos un problema. Que si no las cogemos en un momento dado, nos cogerán ellas en otro momento. Cuando accedemos a una emoción, cuando accedemos a una situación, la que sea, de repente, imbécil, y impacta imbécil. Puedes ir hacia esa persona y reaccionar perfectamente. Da igual lo que hagas. Y da igual que lo hagas en ese momento o después. Yo digo que en diferido. Pero coge ese imbécil y capta la sensación. ¿Dónde la notas? Pues mira, en el plexo solar. Es un nudo ahí, perfecto. Pues cada vez que me dicen imbécil, es que me da una sensación ahí y me sube hacia la boca y me da una rabia. Bien, conecta con la rabia. ¿Y para qué voy a conectar con la rabia? Bueno, para conectar con tu sensación. Y entro dentro de la sensación y de la rabia, porque he aprendido que puedo aprender de la rabia. Y entro dentro de la rabia y noto una sensación, noto una emoción y accedo a una imagen, al colegio en que me están insultando unos niños. Sentía que eran mis amigos, pero en ese momento me di cuenta que no eran amigos míos, que yo solo hacía un esfuerzo por tener amigos porque me sentía solo y en clase. Y entonces conecto con esa sensación de ese niño que se siente con el imbécil ahí dentro. Entonces no es el imbécil de ahora que me está afectando, es el imbécil de entonces. Ahí está la raíz del imbécil. Y entonces yo conecto con mi adulto, que es el que está visualizando eso, se acerca a ese niño y genera ese mecanismo de relación emocional que experimentas, vives la experiencia como sentimiento de un cambio real. Y a partir de ahí, cuando te dicen imbécil, ya no es lo mismo, porque has conectado con el niño, has ido a la raíz y has aprendido del imbécil. ¿Os imagináis aprender del imbécil? ¿Aprender del miedo? ¿Aprender de la sensación de caos? Y me ha costado mucho poderlo expresar así, porque al principio, como los niños, yo aprendí a hacerlo muy intuitivamente a través de mis experiencias personales, que los habréis visto en los vídeos. Pero todo lo que va, toda esa sensación ha ido poco a poco, con mucho esfuerzo. Cuando termino de sentir, puedo empezar a escribir y puedo empezar a estructurar, y eso es lo que hice para empezar a hacer el método. Y a partir de ahí poder expresar a los demás el sentido que tenía lo que hacía, la dirección que tenía y los resultados que se podían obtener. Muchas veces la gente cuando viene me dice: ¿tú crees que realmente a mí me irá bien? Porque a mí me preocupa todo eso y me ocupa. Y claro, es que esa no es la pregunta. Esa es pregunta cuando no hay educación emocional, cuando no hay recursos. No existe que nos salga bien.
existe que tenga conflictos que me impiden algo. El sistema emocional es distinto. La gravedad funciona de una forma. Si cojo el vaso, va a caer para abajo, no va a ir para arriba. Pues en el sistema emocional también tiene sus leyes. Y la ley básica es que las cosas no van en directo, no van directas. No existe el directo. No existe empujar a alguien directamente y cae. No, no existe. Es todo indirectamente. ¿Eso qué significa? Cuando utilizamos la mente, yo puedo pensar y hacer un esfuerzo brutal para estudiar. Y hago un esfuerzo brutal para estudiar. Y empujo para estudiar. Y eso está bien. Estudiar está bien. Pero a nivel emocional eso es una aberración. Es muy aberrante. ¿Por qué? Porque no hay que hacer un esfuerzo para estudiar, sino hay que ver qué conflicto te impide estudiar. La angustia de los padres encima de ti por si fallas, la sensación del sentimiento de incapacidad de poder hacer las cosas, la sensación de comparación. Tu hermano sí que es listo, sí, mucho más listo que tú, y más guapo, mucho más guapo. La ropa le cae, ¡pua! O sea, es todo un mundo que tenemos que aprender, que tenemos dentro de nosotros. Es como una gran biblioteca que tenemos dentro de nosotros y tenemos que ir abriendo esos libros. No busquéis tanto fuera. Si buscáis fuera, desconectáis de vosotros. ¿Cómo se puede buscar fuera la autoestima? ¿Me lo queréis explicar eso? Porque yo no lo he conseguido. Yo he conseguido dentro la autoestima, pero fuera no. Reconocer vuestras sensaciones y que alguien os enseñe y os acompañe en vuestro camino. Porque eso, cada vez que aprendáis una cosa, será vuestra, no será de alguien. Y espero que, bueno, para terminar, qué caras que tenéis todos. Me ha caído el pelo en todo este tiempo, ya habéis notado que... para terminar, deciros que todos tenemos la necesidad de estar bien y todos tenemos el derecho a estar bien y debemos de buscar la forma de hacerlo. Hacedlo desde donde podáis. No vais a hacerlo bien nunca, en principio. Cuando uno empieza, no lo hace bien. Y nunca estéis preparados. No existe estar preparados, ni para tener hijos, ni para tener pareja, ni para trabajar, ni para no trabajar, ni para estudiar, ni para esquiar. Nadie está preparado para nada. Empezad con lo que tenéis. Porque las zapatillas que lleváis, aunque tenga agujeros, son vuestras. Y los agujeros son vuestra historia. Si las cambiáis por unas zapatillas muy buenas, que funcionen mucho mejor, que saltes mucho más, saltarás mucho más, pero no será tu salto. Y si no es tu salto, no sirve para nada, porque eso no se integra en ti. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ahora hablaremos un poco más y me gustaría que hablarais vosotros y preguntarais alguna cosa, alguna pregunta. Muchas gracias a todos. El problema de las preguntas os lo voy a explicar, porque me he dedicado, en la personalidad me he dedicado a desbloquearlo todo. El problema de las preguntas es sencillo. Las preguntas nos conectan en la época de la escuela. Uno empieza a pensar que podía preguntar algo, pero a la vez se le mete el gusanito de cómo voy a levantar la mano y todo esto. Y claro, uno hace el esfuerzo para no tener vergüenza y hacerlo. Eso no vale. Lo que vale es conectar con esa sensación, entrar dentro de ella y os llevará al colegio, os llevará al sitio donde ocurrió, esa sensación de que al niño le cuesta salir a la pizarra, y te sentarás al lado del niño, que es tu niño,
y empezarás a hablar con él y a darle lo que realmente necesitaba en ese momento. Porque solo tú puedes darle lo que él necesitaba, porque tú eres él en otro momento. Bueno, ya termino. A mí es que el inconsciente, las emociones me fascinan, yo lo siento. Mira. Yo quiero hacer una pregunta. ¿El método ese sirve para curar una enfermedad física? ¿Todas las enfermedades físicas están producidas por eso o no? Estamos en una etapa en que, bueno, el tema está... ¿Quieres más agua? No, está bien, gracias. El tema de las enfermedades físicas es que ahora está... Estos son modas, porque son modas. No es que a mí me parezca mal, sino que se amplifica demasiado. Yo creo que ir en bicicleta está bien, pero no es lo único. A mí, o sea, sí que hay una relación entre las enfermedades y la somatización física, eso siempre. Pero de ahí a que liberando la emoción se libere, una persona se pueda curar totalmente, no. Eso es mi experiencia. A lo mejor otros te dicen que sí, pero yo no. Yo llevo casi 9.000 personas y llevo 30 años en mi trabajo. Ha habido gente que ha tenido grandes cambios, pero yo no puedo definir que los cambios son solo míos, porque la gente a veces ha ido a otros sitios, ha hecho otras cosas, se ha enfrentado a otras situaciones que han interaccionado. Acompañar, sí. Arreglar, yo no arreglo nada. Pero sí, estamos en una época en que se entiende esa parte. Yo entiendo que la emoción, por ejemplo, para mí personalmente, yo llevo 30 años con la emoción de cara al público. Llevo 59 años con mis emociones. Y hay una relación muy clara. Pero no siempre liberando la emoción se consigue equilibrar, porque hay muchos mecanismos que desconocemos y cosas que cada uno tiene que vivir que no son las que nosotros quisiéramos utilizar la emoción como un mercado para vender un producto, no me parece bien. Que tiene relación, sí, que puede ayudar muchísimo. O sea, yo personalmente creo, a través de mi experiencia, que la emoción es el catalizador, es uno de los grandes catalizadores de los cambios emocionales y en problemas incluso físicos. Es importante, pero de ahí a generar algo totalitario de que esto es esto y es que eso no tiene sentido. Si el mundo es así, o sea, es como decir que los jóvenes viven y los mayores se mueren. ¿Y de dónde? Hombre, hay gente más mayor que se muere. La gente de 90 años se muere enseguida, más fácilmente. Bueno, es posible, pero desde de 2 meses también se mueren. O sea, a mí no me gusta llevar las cosas a un extremo. Me gusta aprender de las cosas. Y luego te diré una cosa, y lo he comentado alguna vez, te lo voy a explicar. Para mí, y yo he tenido muchas experiencias que no suelo hablar de ellas, ¿vale? Pero las experiencias más increíbles que yo he vivido no ha sido que algo se arregle, se equilibre. No. Las experiencias más fuertes han sido gente que han estado cerca de la muerte, que han venido porque tenían mucho miedo a morirse, que se han desbloqueado una serie de conflictos, la persona se ha sentido bien con él mismo y cuando se ha ido, un momento antes de irse, decirle a un familiar, dile a Jaume que estoy encantado porque me siento feliz yéndome. Sé que, o sea, feliz, uno quisiera a lo mejor quedarse, pero que está feliz, está en paz con él mismo, no tiene la lucha de que no quiero, sino que eligen vivir lo que les toca vivir o morir lo que les toca morir. Para mí eso es muy bonito. Para mí lo más importante no es la curación,
sino es la evolución del ser humano. Que alguien siga viviendo con los mismos conceptos de antes, a mí no me dice nada. Yo, si vivo, quiero vivir siendo más yo mismo, conectando más conmigo mismo. Ir en punto muerto no me interesa. Me interesa el aprendizaje, con más tiempo o con menos tiempo, con enfermedad o sin enfermedad, pero necesito ser yo más yo mismo. Me ha interesado antes el tema que tocaste sobre la autoestima, de trabajarlo desde dentro. Claro. ¿Podrías dar algunas claves más sobre eso? Más que buscarlo fuera, que es la tendencia normal, ¿no? La tendencia normal viene desde el principio, desde el momento en que el niño sale al mundo, el adulto ya le dice que le transmite, igual que le transmitieron a él, igual que le transmitieron a él, ¿eh? Aquí no es cuestión de decir que el padre, la madre, porque si no iríamos al de Neandertal a darle tortazos. O sea, no se trata de eso. Nadie tiene culpa de nada. Cada uno ha vivido lo que ha vivido. En la inconsciencia es la inconsciencia. Cada uno hace lo que puede. La cuestión es aprender de lo que puede. En la autoestima, el trabajo está en ir liberando los conflictos que impiden poder que salga realmente lo que tú sientes en tu interior. Pero simplemente una cosa: tocar el piano, y tú coges y te dicen, tu madre o tu padre, podías tocar el piano, y tú, claro, si estás muy enganchada con la madre, pues querrás tocar el piano porque eso le hace feliz a tu madre, y es posible que lo hagas toda la vida queriendo hacer feliz a la madre, pero no podrás sacar tu potencial. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno toca el piano y le cuesta, es que no me sale, ¿eh? Y mira que lo hago y lo he hecho 30 veces y cojo y sistemáticamente, y no va a salir, y no puede salir, no existe que salga. No existe que salga porque no estás sacando tu potencial, porque no te das permiso. Ahora, cuando liberas el conflicto con la madre, se genera un aprendizaje, y el aprendizaje que se genera es que yo empiezo a ser yo mismo. Cuando yo empiezo a ser yo mismo, cojo yo el coche, no me llevan. Y si yo cojo el coche, es que es ilimitado. No existen límites. Y luego, ya veremos, igual lo que sentías del piano es correcto, es tuyo. Y si no lo es, dejarás el piano y harás otra cosa. Es como las decisiones, ¿no? La gente, es que no sé qué decidirme, es que soy muy inseguro o insegura. No existe, nadie es inseguro. Te puedes comportar inseguramente, pero ser inseguro no es nadie. Que tú tengas una dualidad interna entre lo que te han dicho que tienes que hacer y lo que sientes que tienes que hacer, sí. Pero lo que tienes que hacer es desbloquear, buscar esa dualidad, si no, con un buen terapeuta o con quien sea, o con un psicólogo, lo que sea, pero buscar el conflicto, ¿dónde está? No tomar la decisión. Lo que nos ha enseñado nuestra cultura es a buscar, a ver si soy capaz de decidirme. Es que no es cuestión de que te decidas, es cuestión de que conectes contigo, porque cuando tú conectas contigo, la decisión ya sale fuera. Podríamos estar horas y horas. Hay unos elementos básicos en la educación emocional y sobre todo en el inconsciente, cuando hablamos de sentimientos. Lo primero, y es un próximo libro que estoy haciendo, lo primero es la reverberación, como las campanas, reverberar. ¿Cómo sabemos que estamos en la emoción? Porque reverberamos. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando yo noto una emoción, la emoción se expande, y aunque la emoción físicamente no esté, yo sigo sintiéndola. Entonces estoy en la emoción, no estoy en el pensamiento. Y hay otro elemento muy importante. Cuando nosotros hacemos algo, se genera una repercusión en otro punto distinto. O sea, no es directo, que es lo que hablábamos antes, no es directo. No tienes que hacer un esfuerzo directo. No tienes que estudiar. Vamos a ver, no es que no haya que estudiar. O sea, sí que estudias, pero si para estudiar te genera mucho esfuerzo,
Algo está impidiendo que lo puedas hacer. No es que eres corto o cortita, o es que eres incapaz, o es que no vales. Entonces, ¿cómo distinguimos si soy incapaz o si realmente hay un conflicto que me lo impide? Pues tendrás que entrar dentro de ti o con un buen terapeuta que te ayude a limpiar un poco el cristal para ver exactamente qué hay detrás de todo eso. ¿Entendéis esto? O sea, el mundo lo vemos de una forma, se representa, pero a nivel inconsciente es distinto. Tenía una persona que tenía miedo a volar. Bueno, entonces tiene miedo a volar, pánico a subir a un avión, ¿vale? Pues entonces, literalmente, sabemos que tiene pánico a subir al avión, ¿de acuerdo? Eso es lo que se ve fuera. Pero ahora entras dentro y descubrimos que el conflicto estaba en la relación con su madre. Subir en un avión significaba dejar a su madre. Y cuando su padre estaba en el lecho de muerte, le hizo prometer a su hija que nunca abandonaría a su madre. Pero eso se queda en el inconsciente, no en el consciente. Y tú ves que el problema está en el avión. Y entonces buscas mecanismos, a ver si el avión de lado, comiendo chicle, me hago 2 chupitos de ron, a ver si voy mejor, o cojo otra cosa, el tren, el no sé qué, y va uno buscando, es que no va ahí. Y claro, uno, es que soy inseguro, soy incapaz, si es que todo es irreal, todo eso. Tienes que coger las matemáticas exactas, coger la fórmula exacta y hacer lo que hay que hacer. Y la respuesta viene. Dime. Cuando tú llegas a conectar con alguien y entiendes el sentimiento, pero no lo compartes, ahí se puede generar conflicto, ¿no? Porque a veces son contrarios. Sí, y generalmente si lo hablas por las parejas son contrarias. Yo no he conocido nunca en la vida una pareja que no sea polar. Si a uno le gusta la playa, a otro el monte. Si a uno le gusta la diversión, la juerga, la discoteca, el otro, bueno, a la otra punta, hibernando todo el año, como los osos. Pero aunque tú te pongas en esa situación, tiene que haber un punto... No, estás buscando teorías y estás intentando entender con la mente, pensando en cómo tienen que ser las cosas. No, la clave está en el aprendizaje de cada uno. Tú tendrás que aprender unas cosas y el otro tendrá que aprender otras. Tú tendrás que aprender de lo que tienes delante. Si el otro es impaciente, ¿qué te pasa con la impaciencia? Y él tendrá que aprender, yo qué sé, hay gente que es muy puntual y hay gente que siempre es impuntual. Pues el puntual le dirá al impuntual, es que esto no puede ser, tienes que ser puntual. Y el impuntual le dirá al puntual que tú siempre es que estás obsesionado con llegar ahora. ¿Entiendes? Pero es que, fijaros, la base de la educación emocional, ¿sabéis qué es? La base de la educación emocional es aprender de los conflictos. Entonces yo no puedo aprender de una discusión. ¿Qué me pasa a mí que me pone nerviosa que ella no quiera llegar a los sitios? Puntual. ¿Qué me pasa a mí? ¿Dónde noto la sensación? Pero entro para mí. ¿Dónde noto? Pues en el pecho. Me noto una sensación ahí, como un peso. Conecta con el peso. Tira para adentro del peso. Pero hay que aprender, ¿eh? Tira para adentro del peso, notarás, pues angustia, me da angustia. Conecta con la angustia. Pues esa sensación con mi madre. Es que mi madre, y entonces conecta, y al final te vas dando cuenta que cada reacción tiene que ver con cosas de nosotros mismos. Entonces cuando aprendes a conectar y generas el diálogo, la situación no la vives con la rabia, con la ira. Eso no rompe una relación, sino que los dos, cada uno tiene que aprender la parte distinta. Al final, la clave siempre es el amor. Pero puede aprender uno sí o otro. Pero eso es una elección de cada uno. Tú no mires al otro, tú mírete tú. Porque el otro, o sea, puede haber una pareja y uno quererse trabajar
y quererse mejorar y el otro no, claro, y cada uno irá donde toque ir, claro, y cada uno se comerá lo que le toca comerse, claro, y el que no fríe no come, claro. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Sí. Al final todo se resume un poco en el padre, la madre o en los que te dan la educación no emocional. No. Sí, lo hablamos así, pero no es exactamente. Al final se resume que no hemos aprendido a dialogar con nosotros emocionalmente, que vivimos la vida hacia afuera. Es que no es una cuestión del padre y de la madre, lo que decía yo del de Neandertal, es que es así, o sea, se ha ido viviendo las cosas de esa forma. O sea, hoy en día hasta las propagandas de televisión hablan de emociones. ¿Cómo venden un coche? Pues con una familia feliz. ¿Por qué? Porque es difícil sentirse feliz. Y entonces la forma es, si siento feliz, pues me compro el coche a ver si estoy más feliz y discuto menos. Los niños suben solos y se ponen el cinturón, y el perro también. El perro coge, muerde y se mete el cinturón, y no se saca el carnet de conducir porque de momento no se puede. O sea, o una colonia o lo que sea. O sea, es todo un proceso en el que hasta nos acostumbramos a cosas absurdas, a cosas como estas, a cosas súper absurdas. ¿Qué pasa en las televisiones? ¿Qué es lo que se mueve? Se mueven cuando más conflictos mejor, cuando más rollos mejor. ¿Y por qué? ¿Por qué funcionan los programas de este tipo? Pues muy sencillo. ¿Por qué funcionan las telenovelas? Muy sencillo. Por el conflicto. Para yo no ver el conflicto que tengo en casa, yo me meto en un conflicto que no es mío, que yo sé que no es mío, con lo cual me quedo salvado. Pero me entro superficialmente dentro del conflicto y estoy pendiente de lo que va a pasar fuera. Y fuera siempre pasa algo. Siempre hay un conflicto. Cuando menos te lo esperas, hay conflictos. Y el conflicto te mantiene la atención continua. La atención continua. Lo hacemos porque queremos, ¿eh? Tampoco es que no es una cuestión más o menos de manejo, pero que tampoco tiene tanta importancia, porque al final es uno mismo el que se deja llevar por las situaciones. Claro, todo esto yo no sé dónde llegará dentro de 10 años o 15 años, porque ya lo que van sacando, como no quieren sacar el fondo ni quieren sacar, sino que tiene que ser todo a base de audiencia, no a base de aprendizaje y de sentirnos más nosotros mismos, porque eso no vende lo otro. Pues no sé dónde terminarán, pero no sé si te he contestado. Sí, que no. ¿Que no qué? Los conflictos que tengo ahora no son causa de la educación no emocional que me han dado mis padres. O sea, los conflictos que tienes sí que vienen del pasado y tienen que ver todos o la mayoría tenemos una sensación de abandono. Eso lo hemos vivido prácticamente todos. No porque nos hayamos sentido abandonados, no existe eso. No nos hemos sentido abandonados en muchos casos. Han estado ahí, lo que pasa es que no estaban como nosotros queríamos que estuvieran. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O no valoraban lo que nosotros, pero es porque no conectamos y ellos no conectaban con nosotros tampoco. Para mí es muy importante el adulto en ese aspecto, en el aspecto de que se trabaje, se libere para que pueda transmitir mejor la información al niño. Yo creo que debería de ser un deber, el deber del adulto, la responsabilidad del adulto, el liberar, pero esto llegará cuando llegará. Esto cada vez es más consciente. Yo cuando empecé hace 30 años, esto era una locura. A mí me decían de todo, porque trabajar con las emociones, pero cada vez se entiende más, se maneja más la emoción,
y la gente entiende cada vez más la necesidad de que el cambio es posible y de que hay que trabajar con el cambio. Lo que pasa es que tiene que ser un cambio personal, no un cambio ni de masas, ni un cambio de ideas, ni un cambio... No, hay que partir de nosotros mismos y sobre todo de la personalidad. Yo digo siempre que la espiritualidad es consecuencia del equilibrio de la personalidad, porque la personalidad está antes, es como la piel, está antes. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pero de lo que está hablando es, por ejemplo, cualquier cosa es ahora, y el pasado está fuera, el futuro no ha llegado, no somos felices porque no vivimos el presente. Ahora, el presente. Y tiene razón, tiene toda la razón. O sea, la mejor forma de vivir feliz o en paz, porque a mí me gusta más la paz que la felicidad, porque la paz es dejar de luchar. Nos pasamos la vida luchando, esa dualidad interna entre el niño y el adulto, el padre, el hijo, el exterior, el interior, la madre, el padre, el abuelo, no sé qué. Tenemos que... A ver, repíteme la pregunta porque he notado una sensación. Estaremos bien cuando estemos ahora. El presente, y ahora. sí. Entonces, tienes toda la razón. Pero fijaros, llegar al presente, ¿sabéis lo que significa? O sea, nosotros desde que nacimos o incluso antes tenemos una serie de conflictos ahí dentro. Para llegar al presente, a ser yo, conmigo mismo, ¿cómo haces tú eso de estar en presente? Si no conectas, o sea, fijaros, os podrán decir lo que queráis, pero sentaros vosotros con vosotros mismos y cuando estáis en la familia, cuando estáis con vuestros hijos, ¿no os dais cuenta que si vosotros habéis tenido un problema en la piscina de pequeña que casi te ahogas, vas a tu hija y le pones 8 flotadores y 26 vallas para que no se ahogue? Y la niña dice, mi mamá está como un cencerro, con lo bien que vea yo todo el agua y lo bien y que lo disfruta, y la mujer esta me pone un carril bici para ir a nadar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Y eso de dónde viene? Si tú liberas eso, la niña nadará en el presente y tú estarás con ella disfrutando del presente. El pasado, claro que está ahí, y el pasado nos impide el presente, pero no nos lo impide mal. Es que esto es, tú has vivido una serie de cosas, te has creído una serie de cosas, te has podido creer algo por la religión, te has creído por las ideas de tu casa, a lo mejor has vivido un entorno difícil y entiendes que casarse, que los hombres son todos unos sinvergüenzas, porque siempre lo han sido. Entonces se generalizan las cosas, ¿se entiende? Y sobre eso vives. Y a lo mejor te apetece tener relación con una persona, pero a la vez hay internamente un rechazo hacia la situación. ¿Entiendes lo que te decía? A ver cómo te comes eso. Por una parte te quiero, sí cariño, nos vemos esta tarde, y cuando nos vemos, ¿siempre tienes que venir con la misma chaqueta? ¿Qué pasa? ¿Que no te gusto o algo o qué? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y el otro que no sabe qué botón apretar ya. ¿Me entiendes? Y eso viene del pasado, no viene del presente. O sea, no tengo que convenceros de nada. Tenéis que escucharos. Cuando alguien os dice que esto es así, meteros en vosotros mismos, observaros un poquito, que yo no pretendo tener razón. Yo solo expongo una experiencia de 59 años encima de la mesa. Y hay gente que conectará y hay gente que no conectará, y ya está, no hay más. ¿Alguna pregunta más? Yo creo en el presente, pero yo cuando más he ido liberando mis conflictos, más vivo el presente. ¿Entiendes? Pero lo que no se puede es decir hay que vivir el presente, ¿entiendes?
deberías de tener pelo. Vale, pues entonces yo no valgo. Mira, no me pueden coger. Como no tengo pelo. O sea, es que esto no funciona así. No, o sea, necesitamos todo el pack entero. Tienes que tratar bien a tu hijo, vale, pero ¿y cómo lo hago? ¿Y qué hago? Pues uno tiene que aprender. Claro que puedes coger un libro y leer cómo tratar bien a tu hijo, pero esto no vale, porque luego están tus emociones. Y si tú tuviste una etapa violenta y eso lo tienes ahí dentro, cuando ves al niño, aunque tú sepas que no hay que utilizar la violencia, cuando tú ves al niño es que te pones, ¿entiendes? Es que es imbécil, es que esto no puede ser, ¿entiendes? Pero tú no quieres eso, pero eso lo tienes dentro. Y si tú coges y no quieres enfurecerte, estás negando a ti mismo las sensaciones que tú estás sintiendo. Entonces, ¿cómo hablamos de autoestima? ¿Qué hacemos con la autoestima? Si no estamos entrando dentro de nosotros. Mi furia es mía y es parte de mí y quiero conectar con ella y quiero ver dónde la siento y quiero aprender de ella, y se puede aprender de ella y se puede convertir un conflicto en un aprendizaje, porque un conflicto solo es el inconsciente llamando a la puerta y solo tienes que abrir. Última pregunta ya que nos tirarán. Es que no se haga. Sí. Una vez que uno sabe cuál es la falta o el problema de la emoción que uno trae desde pequeño, desde la educación de los padres, la reconoce, pero ¿cómo la puedes mejorar para que no te traiga conflicto en el presente? No existe eso. No existe mejorar nada. O sea, es que mejorar significa que tú mentalmente dices, mira, me muerdo las uñas, ¿vale? Pues a partir de ahora procuraré no morderme las uñas. Voy a mejorar esto. No, te estoy diciendo que eso no vale. El reconocer mentalmente un proceso no vale para nada. O sea, lo que vale es que tú entres dentro de la emoción. Si tu problema es el temor a engordar, la sensación de morderte las uñas, tú entra dentro de la emoción y de la emoción entrarás al sentimiento. No quiero que lo entiendas todo porque necesitarías varios cursos de educación emocional. Luego habría que ver qué conflictos están ahí afectando que te impiden acceder a la liberación de esas cosas. Pero fijaros, es más sencillo. Cuando accedes a la emoción se genera por ejemplo, es diferente descargar que liberar. Descargar, simplemente ves la foto de tu abuelo y lloras. Entras a la casa de tu abuelo y lloras porque murió. Pero eso es descargar. Descargar no libera. Simplemente la emoción sigue ahí, la vacías o no lo vacías. Liberar es hacer. Es que en el inconsciente, cuando tú entras y conectas con tu niño y empiezas a abrazarlo, que eso es un trabajo personal dentro de la educación emocional, cuando empiezas a conectar con tu niño empieza a expresarte las sensaciones y las emociones que guardó en su interior, porque no sabía gestionarlas. Y entonces, cuando tú eres consciente del proceso inconsciente, se libera. O sea, es que ya no tiene sentido. O sea, cuando tú eres consciente de un proceso, pero desde la emoción, desde el sentimiento, no desde la idea, ¿entiendes? Cuando se produce ese proceso, es que ya nunca vuelve a tener ni esa misma situación ni ese mismo problema. Es distinto. Hay cosas que me cuesta explicarlas porque las explico mucho mejor haciendo un curso o en un trabajo, porque el argot que utilizo es muy mío. Luego, la forma de expresar los códigos que yo tengo para eso son diferentes. Y todo eso no se puede explicar fácilmente en un momento, pero es una experiencia. Es como tirarte a una cascada, al agua, y disfrutar de esa cascada. Tirarte con un paracaídas, ¿no? Que te tiras con el paracaídas y entonces disfrutas de esa sensación y esa sensación se te impregna dentro de ti. Pero ahí solo sería una experiencia
Y el aprendizaje emocional no es el aprendizaje emocional de la vida normal, ¿entiendes? Pero tú cuando de repente estás en casa y le das un grito al niño y el niño de repente te dice: mamá, no me grites así, que me duele, eso entra dentro y te podría, hay gente que no elige eso por sus circunstancias, pero te conectaría con la niña, igual conectarías con tu niña y te das cuenta de lo que te hacía tu madre en ese momento. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces eso te lleva a ese punto, y cuando te ves tú en la cocina con tu madre diciéndote eso, es que a partir de ahí es imposible que tú le puedas hacer eso a tu hijo, porque la consistencia, lo que hacía consistente eso, era la lucha que tenías de bloquear eso, de no saber nada. Eso me lo dejé hace muchos años. Eso era un novio que tenía yo, pero que eso, estuvimos 3 meses. Me dejó, pero que yo eso, si tenía 16 años, eso no pasa nada. O sea, es que es todo igual. Y cuando eso es como una burbuja de aire que sube, y cuando conecta con el consciente, se produce una experiencia en todo tu cuerpo, es una sensación en todo tu cuerpo de cambio. Ahora entiendo, pero no entiendo mentalmente. Y entonces sientes una sensación distinta. Y tu visión cambia. Lo ves distinto, es diferente. Es como si lucharas por tener 1000 euros y un día luchas y consigues los 1000 euros y dices: es que lo he conseguido. Y cuando lo consigues, en ti ya se impregna, si lo has aprendido, se impregna la sensación de que es posible conseguir $1000 o 1000 euros. Y a partir de ahí, la barrera que tenías antes de que había que luchar para conseguir los 1000 euros, ya lo ves distinto. Ya es mucho más fácil. Ya automáticamente lo haces. No tienes ni que pensarlo, porque ya lo has vivido, esa experiencia. O la experiencia de pagarte unas vacaciones en el Caribe que nunca pensarías que tú podrías llegar a hacer algo, o ir a la ópera, o una gran cena, algo especial. Y cuando lo haces, cuando te sientes, o terminas una carrera, cuando lo haces, es que es una experiencia totalitaria, total, de ti, toda ti, presente, es una experiencia presente eso. Se hace presente lo que había inconsciente en tu interior. Bueno, muchísimas gracias a todos, un placer, espero que durmáis muy bien esta noche, que no penséis mucho en mí, el fantasma de la educación emocional. Bueno, un placer, ha sido un placer.